Evelyn es un personaje muy hábil del World of Warcraft. Sus amigos en el juego lo respetan y disfrutan junto a él innumerables aventuras. Sin embargo, la persona detrás del personaje, llamada Mats Steen, esconde un secreto desgarrador. Los padres de Mats quedaron desolados luego de que dejara este mundo. Buscando entre sus pertenencias descubrieron la contraseña de un blog personal que escribía. Lo que descubrirían allí cambiaría para siempre la perspectiva que tenían de su hijo. Mats Steen nació en 1989, creció en una familia feliz, era el primer hijo, sin embargo siempre tuvo un desarrollo lento y se caía constantemente. Indagando al respecto, sus padres descubrieron que Mats tenía distrofia muscular de Duchenne. Esta es una enfermedad que afecta principalmente a niños. Los músculos se deterioran gradualmente, causando debilidad y pérdida de movilidad. Afecta principalmente a niños del género masculino. Con el tiempo, la debilidad se extiende y el enfermo termina en silla de ruedas. Este fue el destino de Mats. Desde su silla de ruedas vio cómo sus sueños se desvanecían. Los padres de Mats, por su condición, le permitían jugar bastante a los videojuegos. Jugaba en casa y en la escuela. Sin embargo, esto ocasionó que Mats se aísle del mundo real cada vez más. Un día, Mats empezó a jugar World of Warcraft, un juego de rol mejor conocido como WoW. En sus últimos 10 años de vida lo jugó 20.000 horas. Sin embargo, un trágico día, Mats se fue a dormir y no despertó nunca más. Desolados, sus padres indagaron entre sus cosas y descubrieron que Mats tenía un blog en internet donde compartía su vida. Sus padres accedieron al blog y pusieron un mensaje indicando su deceso. Quedaron sorprendidos al ver que empezaron a llegar decenas de respuestas al correo de Mats con mensajes dando sus condolencias y contando lo maravillosa persona que era. El blog de Mats era su diario. Habla de su primera silla de ruedas, las actividades que disfrutaba y de su escape de la realidad. WoW. Su personaje era un pícaro de la Alianza llamado Evelyn. Si bien en el mundo real solo podía ver fotos que eran sueños que nunca experimentaría y estaban lejos de su alcance, en el juego podía tener la oportunidad de vivir y conocer gente. Nomain, el líder de la hermandad donde estaba Evelyn, contacta a sus padres. Les dice que recopiló a través de mensajes enviados y lugares que visitó Evelyn la vida que tuvo en el juego. Les dice que reunió 42.000 páginas que indican lo siguiente. En Azeroth, Evelyn está junto a un amigo, una mujer llamada Rumour se acerca a ambos y coquetea con Evelyn. Evelyn la sigue hasta un bar y luego la acompaña al salir. Ambos conversan y tienen una gran conexión. Evelyn le entrega un ramo de rosas sintiendo un flechazo en el corazón. Ambos conviven durante algún tiempo en el juego y forman un gran vínculo, pero un día Rumour desaparece y no se vuelve a conectar nunca más. Lisette, quien en la vida real era el personaje de Rumour, explica que debido a sus bajas notas en la escuela, sus padres le prohibieron seguir jugando. Lisette quería conectarse para despedirse, pero sus padres le dijeron que las personas en WoW no eran sus amigos de verdad. Esto causó depresión en ella. Un día logró volver a conectarse. Conversó con Evelyn y este la reconfortó tanto que logró que saliese de la depresión que tenía. En el mundo real, Mats, al enterarse por qué Lisette dejó de conectarse, escribió una carta a sus padres para pedirles que la dejen volver a jugar. Sus padres, al ver este gesto tan lindo y la verdadera amistad entre ambos, decidieron aceptar. Sin embargo, a pesar de que Lisette le pedía a Evelyn hacer videollamadas o usar chats de voz, este siempre se negaba. En la sociedad todavía existe la creencia de que los videojuegos son para niños o son una pérdida de tiempo. Esta idea nace de la creencia de que en la vida real lo que hacemos es lo que cuenta. Los padres de Lisette, al decir que las personas en el juego no son sus amigos de verdad, refuerzan esta idea. Además, el mismo padre de Evelyn vuelve a reforzar esta idea al final del documental. Los humanos somos seres que necesitamos relacionarnos, crear vínculos y sentir. Si logramos esto, ¿qué más da si estamos en la vida real, un sueño o un videojuego? El tiempo hizo que Mats se vuelva más débil y no pueda ni siquiera comer bien. Triste y decepcionado, Mats revela que por su condición tal vez nunca experimente el amor y nunca será útil para los demás, pero tal vez esa sea solo su percepción. Otros personajes de WoW, amigos y miembros de la hermandad de Evelyn, comentan sobre cómo los ayudaba en la vida real a través del juego. Evelyn ayudó a reforzar a través de WoW la relación entre una madre y su hijo autista.
El nombre del personaje de la madre es Hortense y ella está muy agradecida con Evelyn por lo que hizo. Evelyn poco a poco se hizo popular en el juego por hacer sentir bien a las personas, ya que tenía una gran empatía y se interesaba realmente por los demás. Los demás jugadores querían conocer a Evelyn en el mundo real, pero este siempre rechazaba videollamadas, chats de voz y encuentros en persona. Evelyn coqueteaba con varias mujeres en el juego. Un día fue sorprendido por Rumour, quien quedó decepcionada de él. En la vida real, Mads confiesa que tenía sentimientos de amor por Lisette, a quien considera como su primer amor, pero nunca le confesó la verdad. Menciona que si tan solo no tuviera esta condición, todo sería diferente. Sin embargo, revela que esta frase es una excusa que pone para muchas cosas en su vida. El tiempo hizo perder a Mads más movilidad y entorpeció su juego. Por su mal rendimiento, sus compañeros lo criticaban. Frustrado por su enfermedad, Evelyn empezó a comportarse diferente, tratando mal e insultando a varios de su hermandad. Esto hizo que muchos se alejen de él. No-Mine trató de visitarlo en persona para conversar, pero Evelyn siempre se negaba. Un día, Mads se puso tan mal que fue llevado a emergencias. Pensó que su vida se acababa, pero logró salvarse. En el juego, Hortense indaga la razón de su reciente ausencia y descubre que Mads estuvo en el hospital. Mads, evitando seguir conversando, se aleja y reflexiona diciéndose a sí mismo: los juegos son mi santuario, con ellos me siento seguro, valorado y respetado. Le preocupa no poder jugar más. Además menciona: intento huir de lo que nunca podré escapar, de mí mismo. De este modo, aceptando que hay cosas que no puede cambiar y no puede esconder su condición para siempre, decide sincerarse con Hortense y decirle la verdad sobre su enfermedad. Le dice que ella será la única que lo sepa. ¿Por qué?, pregunta ella. Evelyn responde que teme ser irrelevante y que los demás se alejen de él. Hortense le dice que ha marcado la vida de muchos, le cuenta la cantidad de personas a las que ha impactado, incluida ella misma. Evelyn se conmueve por esto, sintiéndose valorado. Motivado, cambia su actitud y vuelve a ser agradable con los demás. Evelyn vuelve a convivir bastante con su primer amor, Rumour. Ambos vuelven a tener un gran vínculo. Sin embargo, Rumour se pregunta por qué Evelyn no comparte nada de su vida personal con ella. Un día, Evelyn decide que es momento de que el mundo sepa su verdad. Envía un mensaje a su hermandad disculpándose por su mal comportamiento de antes y les dice: soy un hombre emocional que sigue su corazón. Además, les comparte el blog que ha estado escribiendo en internet. Los miembros de su hermandad quedan conmovidos y se alegran de saber más de Mads y lo apoyan en todo. Incluso contactan a la televisión de Noruega para que le hagan un documental a escondidas de sus padres. Tristemente, Mads fallece a la edad de 25 años. Sus padres ponen un mensaje de despedida en su blog, ya mencionado al inicio del documental. La hermandad de Evelyn lee el mensaje y decenas de mensajes de condolencias son enviados. Entre ellos, Lisette, quien menciona que Mads fue una magnífica persona, que la alegraba haberlo conocido. Sin embargo, ella nunca supo que Mads la consideraba su primer amor. 5 miembros de la hermandad piden a los padres de Mads ir a su funeral. Estos son de diferentes países y piensan llevar el tabardo de la hermandad a lo largo de su viaje. En el funeral, el padre de Mads menciona que pensaba que su hijo no tendría una vida normal, que no experimentaría el amor ni la amistad, ni que sentiría que hace algo útil por los demás. Sin embargo, se equivocaba. En la realidad virtual que Mads había vivido, había experimentado la amistad, aportar a los demás, formar vínculos y tener una red de apoyo. Su padre menciona que Mads se enamoró e incluso era un ligón. También fue cofundador de su hermandad, marcó la vida de otras personas. No-Mine también da unas palabras indicando que conoció a Mads en un mundo virtual donde las personas pueden ser quienes ellas quieran y donde pueden olvidarse de sus problemas del mundo real. Además, dice que Mads era amable, gentil, alegre y siempre buscaba que los demás se sintieran bien. Enseguida se llevan el ataúd de Mads para enterrarlo. Se revela que la hermandad de la que formó parte Evelyn se reúne una vez al año en su honor. Al mismo tiempo se muestra la tumba de Mads, la cual lleva el nombre de Mads Evelyn Steen. La tecnología hoy en día, y en este caso los videojuegos, pueden darnos una oportunidad que de otro modo no tendríamos. Este documental explora de manera magnífica una enfermedad terrible y un videojuego que ha dejado un legado impresionante. Amistad, amor, compañerismo, frustración, satisfacción, estrés, ira, felicidad son emociones que WoW puede crear. Los videojuegos han evolucionado tanto que son una forma de arte. Con gráficos increíbles e historias asombrosas nos introducen a un mundo fantástico donde podemos olvidarnos de nuestros problemas de la vida real. Tal como dice No-Mine, podemos ser quienes querramos, liberarnos de las cadenas de la realidad y tener un pequeño espacio donde podemos disfrutar de una pequeña ventana de libertad. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos pronto.